preparando a un pueblo para el mensaje final. Conferencia de reavivamiento, preparando a un pueblo para dar el último mensaje de misericordia. Conferencista, Pastor Juan Campos. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, que el ángel emprenda su vuelo a la tierra, según Apocalipsis 18. Seremos los heraldos del mensaje que constituirá la provisión divina para este tiempo. Terminaremos la sequía de los montes de Gilboa. Provocaremos la lluvia tardía y como consecuencia el mundo entero sería amonestado en corto tiempo. Resistiremos la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con la gloria de Dios. Temas impresionantemente abarcantes que impactarán tu vida. Transmitiremos en vivo a partir del miércoles 20 de septiembre, 7:30 de la noche, hora del Pacífico, desde Alhambra, California. Todos cordialmente invitados. Siempre es satisfactorio saludar a quienes se congregan, porque si bien estamos separados en diversas partes del mundo, sin embargo nos congregamos en torno a la palabra del Señor. Y como debe ser una costumbre saludable, vamos a tener una invocación al Señor para poder luego entrar a considerar su palabra. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tus misericordias y tus bondades, porque la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los sencillos. Necesitamos profundamente ese sentido de sencillez y de humildad para poder recibir tu palabra tal como tú la has dado y quieres que llegue a nuestras vidas. Por lo tanto, te necesitamos en esta hora y agradecemos tu promesa de acompañarnos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. En esta hora vamos a considerar un pasaje que trae la solución al problema de la sequía de los montes de Gilboa, para usar la ilustración que la sierva del Señor usó al presentar la necesidad del reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Y el pasaje lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Segunda de Crónicas 7, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí presentan las condiciones, este pasaje presenta las condiciones que ya leímos en la pluma de la mensajera del Señor. Nos habla en primer lugar de humillación, luego habla de oración y luego habla de convertirse de los malos caminos. La sierva del Señor lo expresó con las palabras que ya leímos en mensajes selectos, mediante la humillación, la confesión y el arrepentimiento. Aquí en Crónicas dice, y oraren. La oración es el vehículo para transportar estos tres, y permítame determinarlos de esta manera, son tres trillizos que avanzan juntos: confesión, humillación y arrepentimiento, y constituyen la clave para que realmente se pueda terminar con el problema espiritual que nos ha agobiado y por el cual estamos todavía en este mundo. Vamos a destacar en esta hora de manera especial esa primera expresión, humillación. Si se humillare mi pueblo. La humillación está en la base de la verdadera vida cristiana. No es esa la palabra exacta que usa Mateo 16:24, pero es el mismo sentido.
si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer? Niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo no es otra cosa que humillarse, dejar lo suyo, bajarse. Y es muy interesante el término, la explicación que el diccionario da de este término humillar, que constituye o define, entre otras cosas, que eso es agachar, pasar por alguna situación en que la dignidad sufra algún menoscabo. Ahora, el hombre natural, por nacimiento, tiene una condición que le hace muy, pero muy difícil aceptar y dar ese paso de agacharse en el cual sufra algún menoscabo. Y detrás está Satanás, porque Satanás está continuamente atizando esa obsesión por estar todo el tiempo erguido. Porque Satanás sabe que si la persona acepta agacharse, entonces sencillamente en gran medida tiene perdida la guerra. El ser humano puede experimentar diferentes tipos de humillación a través de su vida. Por ejemplo, podríamos pensar en individuos que ante toda la sociedad tenían buena reputación, frecuentemente en los diversos países revientan escándalos, donde un personaje de alta alcurnia y que tenía una buena reputación, de repente aparecen fechorías, aparecen vilezas, aparecen debilidades, aparecen faltas de honestidad, y entonces ese individuo en muchas ocasiones es aún llevado a la cárcel y sufre, su fama es tirada al piso, sufre un menoscabo, sufre una humillación. Ahora, a nadie se le ocurre que ese tipo de humillación tenga alguna validez espiritual. Muchos hemos sido humillados, de repente un pecado, y esto está en la misma dirección anterior, de repente un pecado sale a la luz y entonces, a pesar de que hemos hecho todo lo posible para ocultarlo, tenemos que sufrir ese menoscabo y experimentar lo que la Biblia llama la vergüenza de la desnudez, un bochorno público. Pregunto, ¿esa humillación es válida para el reavivamiento? Por supuesto que no lo es. No lo es, aunque para curar la altivez de nuestro orgullo sea necesaria, como ya referimos, y lo dice Apocalipsis 3:18, la vergüenza de la desnudez. Sin embargo, cuando se es humillado por parte de seres humanos y de situaciones que no son la humillación que trae el Espíritu Santo al corazón, los resultados a veces son contraproducentes. Y recordemos, por ejemplo, cómo el pueblo de Israel fue humillado en diversas ocasiones. Fue humillado por los asirios, por los babilonios, por los filisteos, en fin, por diferentes pueblos. El orgullo y la altivez fueron abatidos por un pueblo más fuerte. Ahora, cuando esos castigos, porque pasan a ser castigos, cuando esos castigos se reciben de esa manera, lo que ocurre es que aumenta el odio, aumenta la ira, diríamos la rabia. Y de otro lado, si eso no es lo que ocurre, entonces, cuando las circunstancias desenmascaran la realidad mía, voy a fabricar excusas y voy a tratar de ser más astuto la próxima vez para no ser humillado. Ninguna de estas cosas
tienen la validez en el pasaje que estamos leyendo para que se logre el sanamiento de un pueblo que necesita profundamente ser sanado de su quebranto. En la naturaleza pecaminosa, todo ser humano se considera mejor que los demás y quizá no lo exprese de una manera abierta, quizá sea apenas un asunto que lo tiene atesorado en su corazón, pero si realmente está buscando al Señor, llega el momento en que el Señor demuestra que Él no ha podido avanzar, o esa persona, el Señor le demuestra que esa persona no ha podido avanzar en la vida cristiana porque tiene asuntos ocultos y se cree bien, se siente bien, pero la realidad divina presenta otro diagnóstico. Y en Apocalipsis 3:1 nos habla de alguien que cree que está vivo y que dice estar vivo, pero que realmente está muerto en delitos y pecados. Este aspecto, como venimos diciendo, es tremendamente difícil para el ser humano nacido como nacemos todos, con naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que hace que sea una realidad lo que leemos en Mensajes Selectos, el tomo 1, la página 142, en relación con el reavivamiento. Recuerden, estamos mostrando la primera gran solución o el primer asunto que va a traer la solución al problema del reavivamiento. Si se humillare mi pueblo. Leemos en Mensajes Selectos, tomo 1, página 142, lo siguiente. Esperamos ver que toda la iglesia se reavive. Ese tiempo nunca llegará. Esperamos ver que toda la iglesia se reavive. ¿Ese tiempo qué? Nunca llegará. ¿Por qué? Bueno, por lo que venimos diciendo. Agacharse, sufrir menoscabo, experimentar vergüenza, son cosas que se evitan a toda costa. Y ustedes notan que cuando se está siguiendo detrás de una falta que una persona está cometiendo, la persona hasta última hora y hasta que no tenga ya pruebas de que le es imposible negar, va a negar el asunto. ¿Por qué razón? Porque es tremendamente bochornoso, tremendamente difícil pasar la vergüenza. Esa es la razón. Pero no se tiene eso en mente cuando se está disfrutando de los deleites, como dice el libro de Hebreos, de los deleites del pecado. Ahora, nosotros deberíamos entender, y en la inspiración se nos dice también lo siguiente: si nosotros ejercemos sensatez, debemos entender que ahora es el tiempo en que debiera haber humillación del corazón ante Dios. Busquémoslo mientras pueda ser hallado por el lado del perdón y no por el lado del juicio. Es muy interesante que tengamos siempre en mente que no podremos evitar la vergüenza de la desnudez cuando nosotros hemos pecado, cuando nos hemos equivocado. Si nos hemos equivocado, debe haber algún tipo de vergüenza con alguien. La rectificación, el desandar, siempre tiene en algún grado algo de vergüenza. Y no sé qué tipo de faltas hemos cometido, sin duda los que estamos escuchando, por ser tantos en diferentes lugares. Tenemos diferentes faltas variadas en las que hemos incurrido. Y no sé cuántos habremos pasado tremendas vergüenzas por alguna situación. Esa vergüenza es necesaria para no volver a cometer la falta.
Porque volver a experimentar un bochorno tan terrible, no, por ningún motivo, siempre y cuando hayamos sido susceptibles y estemos siendo susceptibles a la voz del Espíritu Santo. Ahora, muchas personas nunca reconocen la falta aquí, justamente por ese punto que estamos destacando, porque no toleran la vergüenza, el bochorno de la desnudez. Recordemos que Jesús dijo, eso es inevitable, y usted debe escoger si pasa una vergüenza ahora que comparada con la vergüenza del juicio, será una vergüenza muy pequeña, sumamente pequeña, la vergüenza que se pasa ahora al humillarse y poder estar bajo el lado del perdón, como acabamos de leer, y no pasar la vergüenza en el juicio, porque en el juicio será delante de ¿quiénes? No de la familia, no de la iglesia, no de los vecinos que lo conocen. En el juicio será una vergüenza, nos dice la palabra, delante del Padre, delante del Hijo, delante de los santos ángeles, delante del mundo entero. ¿Qué es mejor entonces? Escoger, con todo lo difícil que nos parezca, una pequeña vergüenza ahora o avergonzarnos en el juicio. Por eso es que se nos invita, humillémonos delante del Señor ahora, mientras Él puede ser hallado por el lado del perdón y no por el lado del juicio. Si tuviéramos esto en mente, también experimentaríamos lo que vamos a leer juntos en el deseado de todas las gentes, en la página 268, que no interesa cuán difícil nos resulte y cuán bochornoso este acto de rectificar y de confesar. Sin embargo, leemos deseado de todas las gentes, página 268, miremoslo juntos en la pantalla. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. ¿Cuántos realmente creemos eso? Es un hecho. La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Y al decir es mejor no se refiere en el momento, porque en el momento la complacencia del pecado pues es mucho más agradable. Satanás ha sabido revestir de dulce lo que es terriblemente amargo. Ha sabido colocar dulce en la boca, pero después una amargura terrible. Esa es la característica del pecado, y por eso es mucho mejor la amargura del pesar y la humillación antes que la complacencia del pecado. Muy bien, voy a mencionar algo que la palabra presenta y que es una insignia destacada, que es un estandarte sumamente alto que ostentan o llevan los que realmente se han involucrado en las filas del príncipe Emanuel. Vamos a ir al Sermón del Monte, San Mateo, el capítulo 5. San Mateo, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 23 y aún el 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, San Mateo 5, 23 y 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué tal esta invitación, o más que invitación? Permítame catalogarlo dentro del marco de mandamiento. Aquí da una orden. Aquí no da una sugerencia, una opinión, una idea, un consejo. Si tu hermano, si traes tu ofrenda al altar
y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Por qué si el otro es el ofensor? El Señor sabía que los seres humanos, por razón del pecado, siempre vemos como culpable ¿a quién? Usted cuando está siendo testigo desafortunado de una disputa y de una contradicción y contienda entre dos personas, si habla con el uno, ¿a quién le señala como responsable y como culpable? Y si habla con el otro, ¿a quién le señala como responsable? Es un asunto natural del pecado. Cuando se incurrió en un solo pecado, en un pecado que desde el punto de vista externo y de acuerdo a la catalogación que podríamos hacer los seres humanos, era un pecado totalmente ínfimo, pequeño. Cuando se cometió un solo pecado, automáticamente, ¿qué ocurrió en la mente, en el ser, en la codificación de quienes cometieron el pecado? El varón, con un solo pecado, de una vez señaló a la otra parte como responsable, la otra parte también encontró a quien señalar. Conocedor de eso, el Señor entonces dice, bueno, no vamos a entrar a discutir cuánto porcentaje de culpabilidad tienes tú en esta contienda, en esta contrariedad. Si tú crees, si estás seguro que es tu hermano el culpable, el que tiene algo contra ti, entonces yo te ordeno, ve tú, busca a tu hermano y arregla con él, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Ve tú. Y después de que hagas eso, entonces sí, ofrece la ofrenda. Vamos a leer una experiencia larga, pero sumamente interesante, que muestra los resultados cuando alguien acepta esto. Y el registro lo encontramos en Joyas de los Testimonios, el tomo 3. Y a partir de la página 388, vamos a leer juntos la siguiente historia. Cuando los creyentes que esperaban el próximo regreso del Señor eran solo un puñado, hace muchos años ya, los observadores del sábado en Thompson, estado de Maine, se reunían para el culto en la amplia cocina del hermano Stockbridge Howland. Un sábado de mañana, el hermano Howland estaba ausente. Esto nos sorprendió porque siempre era puntual. Muy pronto le vimos llegar con el rostro iluminado por la gloria de Dios. Hermanos, dijo, he hallado algo y es esto. Podemos adoptar una conducta que nos garantice la promesa de la palabra divina. No caeréis jamás. Voy a deciros de qué se trata. Ahora, déjenme comentarles aquí que este hermano Stockbridge Howland fue alguien, como estamos leyendo, de los primeros observadores del sábado, allá en la costa este de los Estados Unidos. Este fue el hermano que una vez tenía a su hija Francisca enferma. Llegó la hermana White, tuvieron una sesión de oración y la hermana White le dijo, hermano Howland, ¿usted cree que su hija puede sanar por la oración ferviente? Y el hermano dijo, yo quiero creer, quisiera creer. Después de un rato, entonces dijo, yo creo. Tuvieron unas sesiones de oración y un hermano dijo, hay alguien aquí que en el nombre del Señor pueda ir y decirle a la hermana Francisca que se levante. Hubo una pausa y resulta que la hermana Curtis se adelantó, estaban orando en el primer piso, subió, le dijo, hermana Francisca, en el nombre del Señor Jesucristo, se sana.
y la hermana Francisca se levantó y se fue a atender a la gente en la cocina, con los oficios de la cocina. Este es el hermano Howland, un hombre especial. Este es el Howland con cuya familia la hermana White dejó a su hijo Enrique durante 5 años. En un momento de esos casos raros cuando el Señor llama, porque ustedes saben que en primer lugar la madre debe atender sus hijos, pero en el caso de la sierva del Señor, el Señor le tenía un llamado especial y la invitó a viajar y a predicar el mensaje. La hermana White no quería separarse de su niño, Enrique, y para ella fue terriblemente difícil, y estaba tratando de alguna manera, pensando en cumplir su responsabilidad como madre con el hijo, en vez de irse a viajar. Y Dios le dijo: si tú no lo haces, te quito el hijo. Entonces la hermana White tuvo que obedecer, por supuesto. Obedeció con dolor y con pesar, pero obedeciendo las órdenes de Dios, y la mejor familia que encontró fue la familia Howland. Con ellos dejó a su hijo Enrique 5 años, sumando periodos, durante 5 años en el tiempo que ella estuvo viajando para predicar el mensaje que Dios le confió. Así es de que eso es este hermano, para que tengamos una idea y del tipo de talante cristiano que tenía este hermano. Vamos a seguir leyendo. Así es que entonces ahora él dice, bueno, voy a decirles de qué se trata. Entonces contó que había notado que un hermano, que era un pobre pescador, pensaba no ser estimado en lo que merecía, y que el hermano Howland y otros se creían superiores a él. Estaba equivocado. Pero ese sentimiento había impedido a ese hermano asistir a las reuniones desde hacía algunas semanas. Así que el hermano Howland fue a su casa y, poniéndose de rodillas delante de él, le dijo: perdóname, hermano, ¿qué daño te he hecho? El hombre lo tomó del brazo y lo quiso hacer que se levantara. No, dijo el hermano Howland. ¿Qué tienes contra mí? No tengo nada contra ti. Pero debes tener algo, insistió el hermano Howland, porque antes conversábamos juntos, mientras que ahora no me hablas más. Quiero saber lo que pasa. Levántate, hermano Howland, repitió el hombre. No, hermano, no me levantaré. Entonces me toca a mí ponerme de rodillas, dijo. Y cayendo de rodillas, el pescador le confesó cuán niño había sido y a cuántos malos pensamientos se había entregado. Ahora, añadió, voy a apartar de mí todo eso. Al contar esta historia, el hermano Howland tenía el rostro iluminado por la gloria de Dios. Apenas había terminado su relato cuando el pescador llegó con toda su familia. Extraordinario, ¿verdad? Esos son los resultados que se encuentran o que se consiguen cuando hay el espíritu de humildad, el espíritu de ir al otro, cuando no tiene ninguna conciencia de ofensa, como en este caso. Y vamos a seguir leyendo, porque ahora tenemos la invitación inspirada para poder lograr los resultados como los que logró el hermano Howland en esa circunstancia. Seguimos leyendo. Supongamos que ahora que algunos entre nosotros siguiesen el ejemplo dado por el hermano Howland. Si, cuando nuestros hermanos albergan malas sospechas, fuésemos a decirles, perdóname el mal que os pude hacer, se quebrantaría el hechizo de Satanás y nuestros hermanos quedarían libres de sus tentaciones.
No dejéis que alguna cosa se interponga entre vosotros y vuestros hermanos. Si hay algo que podáis hacer para disipar las sospechas, aun al precio de un sacrificio, no vaciléis en hacerlo. Dios quiere que nos amemos unos a otros como hermanos. Él quiere que seamos compasivos y amables. Quiere que cada uno se habitúe a pensar que sus hermanos le aman y que Jesús le ama. El amor engendra amor. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Si se humillare mi pueblo, si se tuviera este espíritu, o cuando se hace esto, entonces es una insignia grande de que realmente estamos siguiendo al que dijo: ejemplo os he dado para que cuando yo os he hecho, vosotros también hagáis. Quiero introducir aquí un elemento en los minutos que faltan para que analicemos cuál es la razón por la cual es tan difícil humillarnos. Bueno, ya hablamos de que por razón de la naturaleza pecaminosa. Pero, ¿cuál es la solución? ¿Y cómo haríamos? ¿Y qué asunto puede a nosotros llevarnos a un punto donde queda, como leímos en una sesión anterior, abatido en el polvo la gloria del hombre? Donde el orgullo humano queda sencillamente arrastrado en el polvo. ¿Qué se necesita para eso? Permítame comentar primero que esta palabrita de humildad es muy interesante, que es derivada del latín humilitas, y la raíz de esa palabra humilitas es humus. Me gustó el haber encontrado esa aclaración etimológica y semántica, porque creo que ustedes todos saben que el humus es una tierra. El humus es una tierra en la cual crece cualquier cosa, o sea, todo producto bueno para comer, todo árbol, toda hierba, todos los artículos de huerta, es en el humus donde mejor se producen. El humus es quizá el mejor tipo de tierra que hay en el mundo. Todo lo que se coloca en él germina y produce. Ahora, al humus usted lo aprieta, lo surca, lo rompe, lo maltrata, lo tira, lo critica y permanece exactamente igual. No reclama, por así decirlo, estar arriba. Su lugar es abajo, incluso para ser pisado, para ser pisoteado. De ahí se deriva la palabra humildad. Interesante, muy interesante. Donde hay ese tipo de terreno, toda virtud, ahora pasemos al plano espiritual, toda virtud florece, toda gracia se desarrolla. No en vano, por eso fue que en el Sermón del Monte, en ese sermón donde Jesús expuso en primer lugar el ser y luego el hacer, el ser está expuesto en Mateo 5, del 1 al 13, y constituyen las bienaventuranzas. Y si no tuviéramos ninguna otra orientación de las Escrituras, con eso sería suficiente para ser salvos. El poder practicar lo que dice Mateo 5, 1 al 13, el tener esas virtudes. De paso, déjenme recordarles, después del ser, el Sermón del Monte presenta el hacer. Y el hacer del Sermón del Monte no es difícil, sino imposible para la naturaleza que no experimenta ser el humus. Para el que no es primero, le es imposible hacer. Por eso fue que Jesús en la primera parte del Sermón del Monte habló fue del ser. No habló de ejecutar actos, no habló de ritos, no habló de ceremonias religiosas. Él dijo, en primer lugar,
Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dijo, bienaventurados los que lloran. Luego, bienaventurados los mansos. Siguiente, los que tienen hambre y sed de justicia. Luego, los misericordiosos. Luego, los limpios de corazón. Y finalmente, los pacificadores. Todas cualidades de ser. Pero esas cualidades de ser arrancan, o digo mejor, se desarrollan cuando tienen el comienzo o se pueden construir sobre la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu. Eso es, en otras palabras, bienaventurados los humildes. Sobre eso se construyen todas las demás gracias, todas las demás virtudes. Por eso es que Satanás lucha tanto, para que no demos ese primer paso, porque sabe, como ya lo dijimos, que cuando se da ese primer paso, difícilmente va a ganar la guerra. Tiene en gran parte perdida la guerra. Es, y permítanme ilustrarlo de esta otra manera, es como una represa que está contenida, pero cuando la primera gota abre camino, ustedes saben el resto. El problema es que la primera gota abra camino y se viene detrás el resto y se rompe la represa. Pues las gracias del amor de Dios, esas gracias del Espíritu, están ahí listas para que cuando se presente la humildad, entonces van a venirse detrás necesariamente para lograr el objetivo de bendición para el cual fueron diseñadas. Así es que, importantísimo, interesante, el que se acepte ese lugar, bienaventurados los pobres de espíritu. Y si tenemos nosotros problemas para humillarnos, lo que hay que hacer es mirar a Jesús. Y al mirar a Jesús encontramos que toda su vida fue de negarse a sí mismo. Toda su vida fue de sufrir humillaciones, empezando desde su nacimiento. Cuando era simplemente un bebé, cuando nació, ustedes recuerdan, nació en un pesebre, acompañado allí por los animales del establo. El orgullo humano queda reprendido en la presencia de ese Salvador que, siendo el regidor de todo, aceptó nacer en un pesebre. Y toda su vida fue una vida de constante humillación, de constante humildad. Él siempre ocupando el lugar más bajo, dejando a otros, dándole la prelación primero. Voy a leer una cita inspirada en el Deseado de todas las gentes. En el Deseado de todas las gentes, en la página 29, leemos lo siguiente. El Rey de Gloria bajó a revestirse de la humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Únicamente la belleza de la verdad celestial debía atender o atraer a quienes le siguiesen. El carácter del Mesías había sido predicho desde mucho antes en la profecía, y él deseaba que los hombres le aceptasen por el testimonio de la palabra divina. El Rey de Gloria bajó a revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Y ahí mismo en la página 52 del Deseo de todas las gentes, nos habla de la pobreza y la abnegación. Vamos a tratar de leerlo juntos. Dice, Él conoció la pobreza, páginas 52, 53. Leemos lo siguiente. Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones.
vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Había sido el generalísimo del cielo y los ángeles se habían deleitado cumpliendo su palabra. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Y podríamos seguir leyendo toda una vida donde aprendió un oficio de artesano siendo el generalísimo del cielo, donde, como leímos, vivió en un lugar de artesanos, con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Entonces también él conoció la pobreza, la abnegación, conoció las privaciones, aprendió un oficio, con sus propias manos trabajaba en la carpintería, anduvo como pobre entre los pobres, etc. Extraordinario. ¿Y qué si llegamos al final de la vida? ¿Qué si llegamos a la cruz? O repasar las escenas de la crucifixión, cuando tuvo su máxima expresión la humillación, cuando recibió el oprobio, cuando inclusive pasó la vergüenza de la desnudez, cuando recibió todas las heridas que se conocen en medicina, 5 diferentes tipos de heridas, todas las recibió en su cuerpo. Cuando él hizo todo esto y ocupó el lugar más bajo, hubiera sido, nos dice la inspiración, hubiera sido una humillación casi infinita que se hubiera encarnado con la inocencia de Adán en el Edén. Pero él se encarnó 4000 años después del pecado, recibiendo toda la herencia pecaminosa. ¿Y cómo se encarnó? Ya sabemos todos, como el más pobre entre los pobres, de modo que él dijo: las aves del cielo tienen nidos, las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Cuando aceptamos o cuando miramos esto, ¿en dónde queda el orgullo? ¿En dónde queda la vanidad? ¿Tenemos alguna razón para eso? Cuando miramos al generalísimo del cielo, a nuestro Creador, venir a hacer eso, sencillamente quedan derribados el orgullo y la altivez. Y deberíamos hacer nuestras entonces las palabras del patriarca Job: me arrepiento en polvo y ceniza. Necesitamos aprender a humillarnos. Si se humillare mi pueblo, primera condición. Y como dijimos al terminar la sesión anterior, nosotros no necesitamos viajar no sé a dónde, no necesitamos hacer no sé cuántas cosas impresionantes. No podremos nosotros ser crucificados haciendo expiación por otros, pero el Señor espera que ahí en el hogar donde estamos podamos ocupar el lugar de siervos. Y especialmente hablo a los padres, porque son los más proclives a conservar y a ocupar un lugar que realmente Dios no les ha colocado. Eso del marido es cabeza de la mujer y que la mujer está sujeta al marido ha sido objeto de muchas tergiversaciones y no se lee completo, donde el apóstol Pablo nos dice que es en el Señor, que el marido es cabeza de la mujer, pero en el Señor, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Cristo es cabeza de la iglesia para morir por ella, para sacrificarse por ella. El relato inspirado nos dice en el deseo de todas las gentes, por ejemplo, en la página 504, que Cristo iba adelante de los discípulos, abriendo el camino, y en todo sentido era el portador de cargas. El padre de familia debe ser cabeza en servicio, cabeza en dedicación, cabeza en abnegación, cabeza en humildad. El marido debe ser cabeza de la mujer
y el sacerdote de la casa cumpliendo esas funciones para que los miembros de la familia puedan ser atraídos y todos juntos entonces puedan colocarse en el plano donde desciende la lluvia. Si se humillare mi pueblo, entonces vendrá lluvia del cielo y el Señor sanará su tierra. ¿Necesitamos humillarnos? Indiscutiblemente. Invito a todos para que nos humillemos nosotros mismos voluntariamente. Le pidamos al Señor ese espíritu. Que no nos tenga Él que humillar ni siquiera aquí. Pero finalmente, si no hay otra alternativa, pues que nos humille aquí, mientras todavía dura el tiempo de gracia. Porque si no accedemos a que nos humille aquí, entonces la humillación y la vergüenza será en el día final, no en el lado del perdón que lo tenemos actualmente, sino en el lado del juicio en el día final. Que no sea esa nuestra experiencia, sino que podamos humillarnos y entonces recibir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y al igual que los instrumentos que decíamos en la sesión anterior, quedaremos entonces calificados para recibir la lluvia tardía y ser herramientas e instrumentos útiles, tremendamente poderosos en la mano del Señor. Que esa sea nuestra experiencia, pidámosla ahora mismo a Él en oración. Nuestro Dios y Padre, Tú has prometido la lluvia temprana y tardía. Hemos durado mucho tiempo pidiendo la lluvia tardía, no ha venido, porque hemos cometido el flagrante error de orar por lluvia tardía sin todavía haber experimentado la temprana. Que la lluvia temprana de Tu Espíritu, que lleva a nuestra alma a humillarse, a rendirse, a por completo aceptar una posición que nos habilita luego para recibir las demás gracias, que eso sea un evento que muchos todavía no conocemos y que posiblemente algunos no desean conocer. Pero Tu Espíritu es poderoso para lograr lo que el hombre no puede lograr. Sabemos, sin embargo, que es respetada la decisión individual, pero dentro de ese respeto también sabemos que Tu Espíritu gime con gemidos indecibles y hace lo más posible en todos los esfuerzos que de Él se requieren o que Él es capaz para que el alma sea convertida y para que nos agachemos delante del Señor y estar dispuestos a sufrir si es necesario la vergüenza de la desnudez con tal de ser sanados. Guíanos en esta dirección, límpianos según Tu gracia. Gracias por escucharnos y dejamos pues en Tus manos nuestras vidas, sabiendo que el que comenzó la buena obra también la terminará. Alabanza y gloria sean dadas a Cristo Jesús y a Dios por su amor inefable, en la persona de Cristo Jesús, nuestro intercesor y poderoso Salvador, en cuyo nombre elevamos nuestra oración. Amén. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz